Estamos hoy aquí para hablar de la nueva normalidad, esa que se ha instalado en nuestras vidas a raíz de la irrupción del COVID-19. Vivimos realmente unos días extraños, unos días excepcionales. Un virus silencioso ha trastocado nuestras rutinas y ha golpeado con fuerza muchas de nuestras convicciones y de nuestras creencias. Y yo creo que en este contexto todos nos preguntamos cómo serán las cosas cuando esto acabe, cómo será el día después, qué podemos aprender de esta crisis, qué consecuencias tendrá todo esto para las empresas y la sociedad, cómo será el shopper, qué pasará con las marcas, con las tiendas, con el comercio electrónico. Para hablarnos de todo eso nos acompaña hoy Andy Stallman, más conocido como Mr. Branding. Andy es un humanista en el mundo de la empresa, lo ha sido siempre, no es ahora porque toque, es una persona que siempre ha pensado que los valores que nos hacen esencialmente humanos son importantes. Lleva más de 20 años asesorando a marcas, ha escrito varios libros, creo que 2 publicados y uno a punto de ver la luz. Los primeros Brand On, Off On y Human On, Off On, y el último Totem, luego hablaremos un poquito de esto, pero con él queremos aportar una mirada hacia adelante, queremos echar una mirada hacia el futuro, queremos ver lo que será el día después. Yo creo que, no obstante, Andy, lo primero que darte la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola Rosa, muchas gracias por la invitación a vos y a todo el equipo de ICOC. Yo creo que la primera pregunta realmente es obligada. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás llevando el confinamiento tú y los tuyos? Bueno, creo que casi todos estamos viviendo el confinamiento como en 2 grandes planos, ¿no? El plano profesional y el plano personal. En orden inverso, quiero decir, el orden personal, el plano personal primero, ¿no? En el plano personal, evidentemente, igual de triste que la mayoría de personas que ven los números de fallecidos o de personas en estado gravísimo, y bueno, conmovido por esta nueva circunstancia y esperando y deseando que haya la mayor cantidad de recuperados posibles y que podamos cortar rápidamente con los fallecidos. En el plano profesional es un plano muy distinto. Nosotros en Totem Branding venimos trabajando de la manera en que ahora todo el mundo está descubriendo cómo trabajar, que es trabajar de manera a la distancia, trabajar con herramientas digitales, trabajar en un mundo global y conectado, pero a la vez alejado, trabajar con clientes a los que no siempre podés verle la cara porque trabajás en los 5 continentes, pero al mismo tiempo también, evidentemente, aunque a Totem Branding le pueda ir bien concretamente en un contexto de crisis económica, también no solamente sanitaria como el que estamos viviendo, preocupado por la mayoría, ¿no? Porque, como bien decías, a los humanistas no nos entra en la cabeza esa ecuación que te enseñan en algunas escuelas de negocios de o me salvo yo o te salvas tú, ¿no? En nuestra cabeza es o nos salvamos todos o que no se salve nadie, ¿no? Obviamente que nos salvemos todos. Una de las cosas que decíamos que ha golpeado realmente esta crisis es justamente la globalización y a lo que nos hace más humanos, que son las comunicaciones entre nosotros en las distancias más cortas. ¿Cómo ves tú esto que nos afecta en el terreno personal y también en los negocios? Bueno, una de las cosas interesantes o uno de los fenómenos interesantes que estoy detectando es que a pesar de que hace muchísimo tiempo se viene hablando y se viene compartiendo y se vienen escribiendo chorros de tinta, si me permitís la expresión, sobre la transformación digital, da la impresión, por lo menos me da la impresión, de que muchos profesionales y muchas empresas que antes sí venían hablando de ello, pero no venían verdaderamente haciendo esa transformación, ¿sí? Por otro lado, también lo que estoy notando en estas primeras semanas es básicamente que la crisis no está cambiando a las marcas o a las empresas, sino que está amplificando o magnificando lo que ya eran. ¿Qué quiero decir con esto? Las marcas excelentes están reaccionando de manera excelente, las marcas mediocres lo están haciendo de esa manera. También hay marcas que no tienen ni idea de cómo reaccionar y otras que están paralizadas por el miedo y la incertidumbre. Lo que está claro para mí y desde mi perspectiva es hoy nos podemos dar el lujo de cualquier cosa menos el lujo de no hacer nada. Hoy cualquier compañía que se quede estática, parada
en una inercia negativa, es una compañía que está más cerca de tener más problemas que aquellas que por lo menos están buscando alternativas, variantes, opciones, repensarse, reinventarse, y como bien apuntabas en tu introducción, seguramente cuando acabe todo esto habrá una nueva mentalidad para vender, una nueva mentalidad para comprar, una nueva mentalidad para relacionarse, y seguramente los hábitos y costumbres a nivel global van a afectarse, y a nivel local, por supuesto, también. Llevamos realmente solo 3 semanas, pero es que la verdad es que el golpe ha sido muy fuerte, porque hemos pasado de estar con una vida absolutamente plena a nivel laboral, a nivel de relaciones, a estar confinados y aislados en nuestras casas. ¿Qué es lo que más estamos echando de menos? Y qué cosa en el terreno personal, pero porque al final todos somos humanos y tenemos necesidades, pero también en el terreno profesional. Quiero decir, parecemos como entes aislados que no se relacionan. ¿Hay dificultades? ¿Cuáles son las principales y cómo superarlas? Porque todavía yo creo que nos queda como mínimo una semana más. Esperemos que no sea necesario más, pero seguramente, ¿qué nos aconsejarías? ¿Cómo mejorar la relación en estos momentos y la comunicación Bueno, entre nosotros? mira, hay varios aspectos, ¿no? El primero es un aspecto de inteligencia emocional y de actitud ante las circunstancias, ¿sí? Nosotros no hemos elegido el tiempo que nos está tocando vivir, pero sí podemos elegir qué hacer con el tiempo que nos toca vivir. Eh, Uno puede tener una mentalidad más positiva sobre todo esto. Gente me dirá, pero ¿cómo puedes ver algo positivo en esta oscuridad? ¿No? Bueno, siempre hay la oportunidad de ver algo positivo, y la gente que tiene mentalidad positiva encuentra oportunidades en cada problema, mientras aquellos que tienen una mentalidad negativa van a encontrar siempre problemas en cada oportunidad. Desde el punto de vista más personal, evidentemente todo el mundo está haciendo un malabarismo para poder trabajar en su casa, estar con su pareja, estar con los niños, el teletrabajo, el teleestudio, tener que pasar de casi no cocinar a tener 3 comidas por día, la organización, la disciplina, la convivencia, pero también el redescubrir cosas, el redescubrirse, el poder ordenar. Todo el mundo pedía a gritos en esta realidad que vos describías. No tengo tiempo, Rosa, no tengo tiempo para llamar a mis amigos, no tengo tiempo para hacer yoga, no tengo tiempo para ordenar mi armario, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para llamar a nadie. Bueno, ahora tenemos mucho tiempo, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, pues yo estoy todo el día haciendo teleconferencias en Zoom, sigo sin tener tiempo, ¿no? Exagero con fines didácticos, pero hoy una cosa que nos han regalado es tiempo, y dependerá cada uno qué hace con ese tiempo. Por otro lado, en el plano profesional, estoy viendo cosas que me emocionan muchísimo, pymes con las cuales tenemos relaciones, que han decidido no echar a nadie, mantener los puestos de trabajo, pagar los impuestos en fecha, contribuir desde su pequeño lugar a su manera, ¿sí? En el equipo de Totem Branding, el otro día hacíamos una de las varias reuniones que hacemos con el equipo de Australia, con el equipo de Escandinavia, con el equipo de España. Hay una sensación de solidaridad, de compromiso añadido, de empatía, de sensibilidad por lo que nos pasa a todos, que ha hecho que el equipo esté más cercano y más junto que nunca, a pesar de esta distancia social y de esta circunstancia. Es obvio que hay muchísimas situaciones muy complicadas en el exterior, porque al final también no vivimos dentro de una burbuja, pero indudablemente a tu referencia del día después, yo lo que le diría a todos aquellos que tienen una empresa mediana, pequeña o grande es, el día después es hoy. No podemos esperar al fin del confinamiento para empezar a hacer cosas. Hoy es el tiempo de empezar a hacer cosas, hoy es el tiempo de empezar a revisar los planes de marketing que quedaron totalmente desactualizados con este contexto, a revisar los planes comerciales, a revisar los planes estratégicos, a revisar tu propósito como marca, a revisar cuál es tu plan con tu equipo, con tu talento, con tu cultura. Es un momento muy, muy importante, evidentemente, de salvar la compañía en el corto plazo, pero de construir la marca y tu plan a mediano y largo también, ¿no? Yo creo que esta crisis nos ha noqueado un poco a todos, imagino que incluso a los que dirigís las compañías, a los líderes, a los CEOs también,
hablándole a ellos, hablando a los directivos que van a tener que resolver muchas de las ecuaciones que acabas de plantear, de volver a plantearse cuál es el propósito de su compañía, volver a plantearse cómo puede ser ese plan comercial. ¿Qué consejo les darías? ¿De qué manera volver a mirar? Porque claro, estamos un poco todos desorientados respecto a lo que requiere el mercado. Yo creo que muchas empresas en este contexto han intentado sumar esfuerzos, hemos visto cosas, grandes dosis de generosidad, reinventarse compañías para ayudar. No sé, cuéntame un poco cómo has visto esta respuesta de las compañías y qué consejos le darías también a los directivos que todavía no saben cómo empezar a caminar en este nuevo senda, ¿no?, que tenemos por delante. Bueno, yo respeto muchísimo a los CEOs, por algo son CEOs, y creo que cada uno seguramente sabe mucho más que yo de lo que hay o no hay que hacer. Yo puedo dar mi perspectiva también como CEO de mi compañía. Ningún gran piloto de avión, ningún gran capitán de barco ha sido grande por volar en cielos despejados o en un mar hecho piscina. Los verdaderos capitanes, los verdaderos comandantes, los verdaderos líderes se hacen líderes en tiempos convulsos, en tiempos complejos, en mares bravíos, en cielos complejos. Y yo creo que lo que ahora todo el mundo está mirando es qué tipo de liderazgo tiene esa compañía. Es el momento de la valentía, es el momento de la empatía, es el momento de los gestos, es el momento del compromiso y sobre todo es el momento de la acción. Muchos CEOs están seguramente muy centrados en la economía y en las finanzas de su compañía, lo cual está más que bien y comprensible, pero todo el mundo está mirando a los CEOs y cómo reaccione el líder en estas circunstancias va a marcar muchísimo acerca del futuro de esa relación de equipo. Hoy por hoy, todos los empleados tienen el mismo nivel de incertidumbre que los directivos, todos los empleados están o muchos empleados están con ansiedad, pero también todos entienden que hay una oportunidad, que se ha presentado una circunstancia que aplana el terreno de juego, que hace que se baraje y se dé de nuevo. Hay sectores que evidentemente se han visto, permítame la expresión, beneficiados con la crisis. Y no digo que hayan buscado el beneficio a partir de la crisis, sino que la crisis ha puesto esta circunstancia. Hay otros sectores mucho más golpeados que otros, con lo cual tampoco aplica la misma fórmula para todos. Pero evidentemente hay que pensar con una nueva perspectiva y hay que cambiar la mirada sobre ese día de mañana al que hacías referencia, pero para eso hace muchísima falta conectar con el talento interno, inspirarlo, poder buscar ahora mismo de qué manera repensar todas aquellas cosas que mencionábamos y abrir canales de comunicación, porque es también el momento de la creatividad y de la innovación. Casi todas las fórmulas que conocíamos hasta ahora, muchas van a quedar absolutamente obsoletas y hace falta empezar a buscar fórmulas nuevas, ¿no? Esta mañana en Twitter me preguntaba una persona, porque al final como experto en branding, mucha gente es como el consultorio abierto Twitter, ¿no? Te hacen un montón de preguntas. Entonces uno me preguntaba, en el gran consumo me preguntaban, ¿no? ¿Dejaremos de elegir los productos bio, eco, orgánico por productos más, no sé, higiénicos y desinfectados? ¿Cuál va a ser la prioridad a la hora de elegir el producto, ¿no? Y yo lo que le respondí, porque es amigo, le respondí sobre todo, yo creo que la tendencia hacia lo sostenible, lo bio, lo orgánico, lo natural, lo saludable, no solo se va a mantener, sino que va a crecer exponencialmente en los próximos años, sin lugar a dudas. Lo otro es coyuntural, y lo coyuntural eventualmente puede tomar dos caminos en el futuro. Puede desaparecer por ser precisamente coyuntural o puede consolidarse porque dejó de ser coyuntural. Claramente va a haber una primera época en donde tanto en las empresas, en los lugares públicos, en las organizaciones, en las tiendas, vamos a sentirnos todos un poco extraños, pero es una normalidad nueva con la cual vamos a aprender a lidiar, pero que va a derivar en otra normalidad mucho mejor de la que venimos. Me encanta esa mirada positiva hacia lo que va a venir. Yo querría preguntarte también, porque realmente hay muchas cosas malas en esta crisis, pero hay otras que son buenas. Yo me gustaría que me dijeras qué cosas de esas buenas que estás observando
a tu alrededor han venido para quedarse o te gustaría a ti que realmente se consolidaran y fuéramos capaces de tener ese aprendizaje que nos ayude a ser mejores en el futuro o a hacer mejor las cosas? Bueno, yo creo, sí, muy buena pregunta, Rosa. Yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo es que todos los, llamarlo clientes o llamarlo consumidores o llamarlo ciudadanos, eh, han tenido mucho tiempo para reflexionar en estos días y también para darse cuenta de cuáles son las marcas que están trabajando desde la honestidad, la autenticidad, desde la construcción de lazos de confianza, desde verdaderamente aportar valor, simplemente aprovechando la oportunidad, pero sin ser oportunistas. Y también aquellas marcas que están tomando posiciones y también que están abrazando causas. Con lo cual, creo que uno de los grandes cambios que va a suceder, o que ya está sucediendo, es que todas aquellas marcas que no se habían planteado hasta ahora cuál es su verdadero propósito de existir, cuál es la razón por la cual la gente me elige o me recomienda o me compra, es algo que no va a ser algo para el futuro, sino que es algo para el presente. Hay una transición muy fuerte que se va a consolidar, que es la transición de la estética a la ética, en donde la publicidad, la comunicación y el marketing no va a ser un vale todo, sino que realmente va a tener que generar un impacto positivo. Vamos a reconectarnos nuevamente con algo que hasta hace 3 semanas era el gran plan de la humanidad, que era salvarnos de la emergencia climática, y parece que ahora no hay más emergencia climática porque vemos cisnes en los canales de Venecia, o cabras en las calles de Escocia, o pavos reales en las calles de otras ciudades, o ballenas y delfines en las costas de Tenerife, ¿no? La sostenibilidad no va a ser algo opcional, sino que va a ser algo que hay que abrazar también, al igual que varios de los ODS. No hay que olvidar temas como diversidad o mujer, y también cultura y liderazgo. Como ves, hay un montón de cosas para ir haciendo en estos tiempos y para poder ir transformando en algo real y tangible, sin olvidar que previo a la crisis, en España, 9 de cada 10 personas decían que 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y que a ellos no les importaría. Quiere decir que hay 9 de cada 10 marcas prescindibles porque evidentemente o no tenían propósito, o su propósito no era relevante, o no tenían valores claros, o no tenían un liderazgo claro, o una cultura, o un impacto sostenible, o no se preocupaban por el entorno, o por anteponer transacciones por encima de relaciones, ¿no? Queda mucho camino por recorrer. ¿Qué consejos darías a las marcas en general para realmente ser una de esas 9 que van a Bueno, yo sobrevivir? creo, bueno, lo primero que hay que hacer es pensar en las personas, ¿no? No hay que olvidarse nunca de que las empresas son personas, las marcas son personas y los clientes son personas. Y si las marcas ignoran a las personas terminarán ignorando a esas marcas que los ignoran. Hay que repensar la forma en que se relacionan las marcas con los clientes. Aquellas marcas poderosas, aquellas marcas exitosas, aquellas marcas relevantes, comprometidas y con propósito, ya han dejado de tener clientes y empiezan a tener creyentes. Gente que cree en su propósito, que cree en sus causas, que cree en su contribución, y no hay más que ver cómo esas compañías, que además son más sostenibles, son más rentables al mismo tiempo, ¿no? En una entrevista justamente con AECOC ya hace unos cuantos años dijimos que las marcas más humanas son más rentables, y es un artículo que sigue tan vigente hoy como entonces. El consejo es que estamos viendo que ante la ausencia global de un liderazgo político, ya sea a nivel de gobierno, de instituciones multinacionales o transnacionales, hoy por hoy las marcas están ocupando ese lugar de liderazgo y de transformación. Todos aquellos que entiendan este nuevo rol que requiere de una gran responsabilidad, pero también que abre una puerta, una gran oportunidad para las marcas, más allá de su tamaño de empresa, pueden hacer muchas cosas. El otro día escribí un artículo sobre qué están haciendo pequeñas, medianas y grandes marcas para ayudar en tiempos de coronavirus. Y es alucinante la cantidad de pequeñas y medianas marcas, aparte de las ya grandes conocidas, que están contribuyendo a invertir en este momento, porque mucha gente está intentando utilizar este momento de crisis transformándose en marca depredadora. Y este es un momento para las marcas agricultoras, las marcas que saben que hay que construir a corto, mediano y largo plazo, que no es ahora mismo el sálvese quien puede, porque al final, en esta época también,
que dijimos, ¿no? La crisis pone en evidencia lo que cada uno era antes, las máscaras están cayendo y eso es bueno para las marcas que hacen las cosas muy bien. Cuéntanos un poco de esos ejemplos de pequeñas empresas. Sabes que en ECOC tenemos muchísima pyme, muchísimas empresas pequeñitas que yo creo que en estos momentos algunas de ellas probablemente estén sufriendo mucho para colocar sus productos en el mercado, que están esforzándose sobre todo en el agroalimentario con grandes dificultades, tanto en la cadena de suministro como en tener personal adecuado para poder hacer la recolección de sus productos. Son momentos de gran dificultad para ellos. Yo me gustaría que nos dieras ejemplos realmente de las marcas que lo están haciendo bien para comunicar ese esfuerzo, porque yo creo que hacerlo lo están haciendo todas, pero para que además ese esfuerzo que se está haciendo llegue a la sociedad y la gente también valore su esfuerzo y su trabajo. Danos algunos ejemplos que les puedan servir de inspiración para hacer lo mismo. Fenomenal. De todas formas, igual, después te copiaré el link del artículo porque está súper desarrollado y es un contenido que está bueno porque es un contenido que es co-creativo. Hay más de 50 ejemplos que me han pasado personas, muchas de las cuales, o la mayoría de las cuales no conozco, para pasarlo. Mira, hay ejemplos desde una pequeña cafetería que estuvo llevando todos los días café y sándwiches al personal sanitario de su entorno más cercano. Hay una compañía que se dedica a hacer grabaciones para audiolibros o spots para pequeñas y medianas marcas que todos los días al mediodía están haciendo cuentacuentos para niños pequeños, para ayudar a las madres y a los padres ocupados a entretenerse. Una farmacia que, sabiendo que tenés que intentar moverte lo menos posible, abrió canales de comunicación directos para avisarte cuándo está tal medicamento o tal antibiótico o tal remedio. En definitiva, son pequeños gestos que tienen un impacto grande, porque ahora lo que todos tenemos es la necesidad de soluciones y de soluciones rápidas, claras y sencillas. Cualquiera de estas empresas que tú mencionabas, si ahora mismo pudiesen tener un canal de comunicación en redes sociales o una web o un canal de WhatsApp para poder compartir todo este tremendo trabajo que están haciendo, sería una posibilidad también de ponerle ojos a ese trabajo invisible y silencioso, pero a la vez tan esencial para la sociedad. Porque al final lo que no se comunica no existe. Y yo no estoy diciendo que hay que comunicar de manera fake algo que no haces, pero si haces algo y la gente no se entera y eso es honesto y auténtico, hay que saber comunicarlo. Quizás ahora es un momento también para poder compartir, para que se unan varias pymes, para poder compartir, no sé, el sector del tomate o el sector de la horticultura o el sector del pescado fresco. No necesariamente hay que poner en manos del gobierno la comunicación, primero porque la gente a los gobiernos casi no le cree casi nada. Y si la gente como tú o como yo recomendamos algo, la gente nos va a creer cientos por cientos más, ¿no? También están naciendo muchas alternativas de colaboración entre compañías, ¿no? Una compañía que sabe hacer una cosa y otra compañía que sabe hacer otra, hoy se están juntando para hablar. Una profesional muy amiga mía, que fue directora global de recursos humanos de Massimo Dutti, que ahora es emprendedora, está aprovechando este tiempo para conectar personas que ella entiende que pueden ayudarse las unas a las otras, ya sea porque, por ejemplo, una puede ser agricultora y la otra es distribuidora, o la otra tiene transporte, o la otra tiene, no sé, herramientas digitales para poder utilizar. Se trata de cambiar esa mirada e intentar aportar valor, aunque ese valor no se transforme hoy en una venta palpable, sí se va a transformar en relaciones y las compañías van a terminar valiendo mucho más en el futuro inmediato por las relaciones que tiene que por las transacciones que hace. Realmente yo creo que como tú, que las marcas humanas son más rentables y estos tiempos lo están demostrando. La generosidad con la que algunos están abordando los momentos difíciles, creo que como consumidores todos lo recordaremos. Cuéntame, como personas, como sociedad, ¿qué cosas van a cambiar realmente en la manera en que somos o en que valoramos nuestro tiempo, en que valoramos a las marcas? Cuéntame esos cambios que se van a producir en la sociedad. Dame 5, creo que lo habías analizado con tu compañía, 5 cambios o 5 cosas que van a cambiar en la sociedad y 5 cosas que van a cambiar en la empresa.
de lo que tú veas que Bueno, realmente este momento sí, significa, porque hay cosas que sí. hemos hablado que realmente se van a mantener, aquellas grandes tendencias que veíamos hacia lo más natural, lo que veíamos de cuidar el medio ambiente, todo eso parece que es sólido y que vamos a mantener, incluso se acentúa, se va a Ujú. impulsar. ¿Qué cosas, dices, han llegado y se van a mantener y hay que prestarles atención de cara a futuro? ¿En dónde ponemos el foco? Mira, nosotros con el equipo de Totem Branding estamos elaborando un documento sobre el día después desde la vista del consumidor. Y es un documento que estamos haciendo con muchos perfiles, con muchas miradas y desde diferentes países. Básicamente y no está terminado todavía, pero te voy a adelantar lo que yo creo por ahora, ¿no? Muy bien. Por un lado, cuando vos hoy le preguntás y podés hacer el ejercicio de preguntarle a cualquier persona, ¿qué es lo primero que querés hacer en el momento que termine el confinamiento? ¿No? Vas a ver que casi 10 de cada 10 respuestas son quiero ir a abrazar a mis papás, o quiero ir a abrazar a mis amigos, o quiero darle besos a mis hermanos, o quiero ir a un café, o quiero ir a una terracita y tomar cervezas. Nadie te está diciendo nada estrambótico, todos te están hablando de algo súper esencial. Somos animales sociales, y más en España todavía, donde para nosotros, en este país maravilloso, la vida social, la vida al aire libre, el encuentro, el compartir es nuestro ADN. Y lo que las marcas tienen que empezar a entender es que más allá de que, por supuesto, no vamos a darle la espalda a la digitalización y al poder seguir mejorando en términos de automatización, digitalización, incorporación de máquinas, robots, inteligencias artificiales y demás, lo que la gente está pidiendo a gritos es lo básico. Quiero una sonrisa, quiero un abrazo, quiero que me consideres, quiero que me saludes, quiero estar en contacto contigo, quiero saber quién está detrás de tu empresa. Ayer nomás una conocida fue a un supermercado, él tenía que dejar el carrito, tenía el carrito hasta arriba, y el chico que la atendía en la caja se bajó la mascarilla un momento a distancia prudencial, le hizo una sonrisa, le dijo, no te preocupes, lleva el carrito, carga tu coche y volvé a traérmelo, no hay problema. Son hoy pequeños detalles que están creando grandes diferencias y por ahí van a ir mucho los tiros. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que aprender mucho de lo que pasó en estas primeras dos semanas de encierro, de cuáles fueron los contenidos más compartidos en redes sociales o en WhatsApp. ¿Fueron los contenidos de las marcas? ¿Fueron los contenidos de los medios? ¿O fueron los contenidos generados por las personas? ¿Sí? Te diría que el 99% fueron contenidos generados por personas, ya sea algo muy casero, muy creativo, muy divertido, muy empático. Todos transversalmente tenían algo en común, quedaban en la tecla de lo humano, y por eso nosotros lo consumíamos y lo compartíamos. Se tienen que dar cuenta las marcas de que a las personas hay que hablarles en el lenguaje de las personas, hay que conectar con esa tecla emocional. Una de las cosas que va a pasar también es que vamos a llegar por fin a esto que venía vaticinando hace mucho tiempo, o adelantado hace mucho tiempo, que la revolución post-digital es la revolución de las emociones humanas. Vamos a volver a poner en mucho valor lo que es a la persona, a lo que es su emoción. No vamos a hablar de experiencia del cliente en términos abstractos, poéticos, sino que la experiencia del cliente va a ser algo real en todos los canales, ya sean on u offline. Sin diferenciación, conectando de verdad con la persona que hay detrás. Y por supuesto también hay una realidad que los clientes o consumidores o ciudadanos no nos va a dar igual cómo actuó cada marca durante la crisis, ni siquiera nos va a dar igual cómo actúen después de la crisis. Ayer me comentaba un amigo mío que su empresa aseguradora de su coche le mandó un bono para que vaya a lavar el coche a una gasolinera, ¿no? Alguien no entendió bien que estamos acá en un encierro, ¿no? Y que obviamente si no salís y no usas el coche, no necesitas ir a la gasolinera. Lo que estamos viendo es que muchas marcas están siguiendo planes de marketing, parece que son creados por marcianos, no por gente que habita en el planeta Tierra o en España o cerca nuestro. Y al final, si vos ves que incluso las fuerzas de seguridad han sido más aplaudidas por parar en una esquina y darle un sándwich a una anciana, o por parar en una esquina y hacer un baile para los chicos, o parar en otra esquina y tocar la guitarra,
que por su trabajo, que por supuesto es serio y remarcable, pero cuando la policía, la Guardia Civil, los bomberos, la UME, Suma, el 112, todos humanizan su actividad, la gente se sensibiliza, se emociona, se inspira y aplaude. Y creo que en ese aplauso hay un gran reconocimiento. Y creo que las marcas que lo están haciendo de verdad, de corazón, con compromiso, van a recibir el aplauso más grande que una marca puede recibir, que es el amor de los clientes. Y por lo tanto vendrá con el amor la fidelidad, el compromiso y el crecimiento y el desarrollo de esa marca, ¿no? Yo creo que todos estos días nos emocionamos cuando vemos que día tras día a las 8 de la tarde todo el mundo sale al balcón a aplaudir, uno toca la guitarra, el otro pone la música, pero todos contribuyendo y aplaudiendo a toda esa gente que está trabajando mientras nosotros estamos relativamente cómodos en nuestras casas. Citabas ahí, ¿no? Pero todo el personal sanitario, nosotros, no sé, bomberos, transportistas, nosotros tenemos dentro de la cadena de suministro el gran consumo, por ejemplo, que están trabajando tantísimo, las cajeras. Yo creo que se les ha puesto en valor todos estos días, un trabajo que normalmente no Sí. se les ha tenido la consideración que merecía. Yo creo que se les ha puesto realmente donde tocaba. Nuestros transportistas que están continuamente para garantizar que nosotros cuando vamos al supermercado podamos llevar realmente el carro así de lleno. ¿Cómo ves tú en el futuro de esas tiendas físicas que ahora mismo están siendo nuestro faro, en la oportunidad de salir incluso de casa? Y también el desarrollo del comercio electrónico, esa otra fase que nos está permitiendo también en la comodidad del hogar tener esas cosas que realmente son imprescindibles para, pues no sé, igual un cable para que nos falle la conexión. ¿Cómo ves que se está desarrollando esta dualidad de la que tú hablas además en tus libros, en el Human Love Phone, del off y del on? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se va a desarrollar esa digitalización? ¿Vamos a más? ¿Vamos a dos extremos del on y el off? Cada vez con fuerza, ambos. No sé, ¿cómo ves Bueno, esta situación? no, bueno, por un lado me sumo al reconocimiento que has hecho. La verdad que nosotros trabajamos muchísimo con retail y la verdad que el trabajo que están haciendo todos los puntos de venta del gran consumo es impresionante. Hay todo un trabajo a la vista y hay un trabajo detrás de un compromiso tremendo, exponiendo también al equipo precisamente a poder contagiarse, pero estando en el frente de batalla, con una energía, con una fuerza brutal. Y obviamente toda la cadena de suministro, la logística, los fabricantes, los productores, casi todos ni sabemos quiénes son, pero y estaría bueno también poder hacer un reconocimiento más grande de todo esto también, ¿no? ¿Qué está pasando con ese on y con ese off? Bueno, yo creo que por un lado el espacio físico no solo no va a desaparecer, sino que va a renacer. El on no solamente no va a estancarse, sino que va a crecer exponencialmente. Pero lo cierto es que el que compra sabe qué comprar en el on y qué comprar en el off. Si vos tenés una urgencia y necesitas un cable, pues bueno, no pasa nada en pedirlo online y que te lo traigan. Si vos tenés una cena con amigos, lo normal es que tú vayas a tu lugar de preferencia y elijas lo que vas a cocinar, el vino que te querés tomar, o el cava que te querés tomar, o la cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que pasado todo este temblor, el espacio físico tiene que repensar el viaje del cliente, tiene que repensar la experiencia del cliente, tiene que también ver de qué manera puede poner más en valor el espacio físico para que aquellos que nos da un poco más de fiaca levantar el culete del sofá, lo hagamos porque compensa realmente ir a ese espacio físico, quizás cambiar el sistema de audio tan viejo, tan de los años 80 y poner un sistema de audio que sea parte del branding ambiental, repensar la forma en que huele el espacio, en que se presenta el espacio, la forma en que se hace el check-in y en que se hace el check-out, la forma en que aparco, la forma en que va mi carro, todos pequeños momentos de la verdad que pueden verdaderamente transformar esto, ¿no? Indudablemente el espacio físico, como te decía, no va a morir, sino que va a renacer, pero tiene que renacer detrás de una visión de hacerlo más atractivo, más sexy,
más inmersivo y poner mucho más en valor aquellos aspectos que el online no me puede proporcionar, ¿no? Obviamente hay aspectos que el online me da, que el offline no, y yo creo que cada vez más que competir y colisionar, vamos a entrar en una etapa mucho más interesante, que es la de cooperar y complementarse, ¿no? Hay cosas que el online sabe que el offline tiene que ellos no tienen y viceversa. Cada uno hará más fuerza en aquello en que es mejor y está bueno porque también el cliente de hoy, que es muy generación Netflix, ¿no? Que quiere consumir lo que quiere, cuando quiere, desde donde quiere, no hace ese análisis tan concienzudo. Tenemos decenas de estudios que demuestran que la compra es impulsiva, inconsciente y más emocional que racional, con lo cual, cuanto más podamos incorporar esta parte emocional, sensorial e inconsciente en la cabeza de los consumidores, en la mente de los consumidores, será mucho más fácil que el espacio físico siga creciendo. Hoy no tenés más que ir a cualquier hipermercado, con alguna que otra excepción, y verás que la entrada, no hablo de la entrada exterior, sino que la entrada interior sigue siendo igual que hace 1000 años, el checkout es igual que hace 1000 años, más allá de que haya una cajita automatizada o no. Las góndolas son casi igual que hace 1000 años. Por supuesto, algunas son más lindas, otras son más feas, algunos lo hacen mejor, otro peor, pero el margen de desarrollo es muy alentador, porque no están en el tope del desarrollo para hacer lo mejor que se pueda hacer. Con lo cual, bueno, mucha gente me escuchará ahora diciendo estamos batallando, y no digo que hay que hacerlo ahora, digo que cuando pase esto, cuando uno esté más tranquilo, cuando uno esté con todo el equipo sano, por lo menos tenerlo en cuenta para también tener la tranquilidad de que el online no te va a quitar el negocio si tú haces las cosas mejor que el online, ¿no? Hablábamos de lo digital o del comercio electrónico, pero ¿qué me dices del teletrabajo al que muchos hemos llegado de golpe y por necesidad, y en el que estamos trabajando con relativa normalidad algunos? ¿Ha venido para quedarse o no? ¿Realmente tendrá su lugar, pero tampoco lo lugar privilegiado? ¿Cómo va a evolucionar esto? Bueno, muy buena observación también. Lo que sucede con el teletrabajo es un poco la respuesta contundente a organizaciones que venían siguiendo patrones más cercanos al siglo XX que al siglo XXI. Las compañías deberían haber estado todas preparadas para teletrabajar, no porque ha venido una crisis, ahora se descubre el teletrabajo. Compañías que no tenían ni cosas, no tenían nube, no tenían herramientas digitales, no tenían herramientas de gestión, muchos no tenían ni siquiera preparado su hogar con Wi-Fi, cosas básicas, ¿no? El teletrabajo tiene que ver con varias cosas. Primero, con la mentalidad de la compañía, si es una mentalidad moderna o es una mentalidad revolución industrial. Segundo, tiene que ver con el talento de tu organización. Hay gente que teletrabaja y es mucho más eficaz que estando en un centro de trabajo compartido, porque aprovecha mejor el tiempo, gestiona mejor el tiempo, se concentra mucho mejor que estando en un lugar compartido, y hay otras personas que aprovechan el teletrabajo para hacer lo contrario, ¿no? Por eso depende mucho la mentalidad de la organización y del tipo de talento que la conforma. El teletrabajo vino para quedarse. Tú imagínate las cantidades de miles de personas que, si pudiesen teletrabajar, todo lo que nos ahorraríamos de gasolina, de traslados, de contaminación, de transporte, de tráfico, pero también del tiempo de la gente. Si más o menos hoy, conmutando, tardás de media en una ciudad como Madrid entre 30 y una hora en llegar, 30 minutos y una hora en llegar al trabajo, más 30 minutos y una hora de volver al trabajo, básicamente te estás comiendo medio día por semana en el tráfico. Bueno, ¿cuánto es eso multiplicado por miles y miles de trabajadores, ¿no? Obviamente hay trabajos que no se pueden teletrabajar, pero otros que sí, y evidentemente todos aquellos que entiendan la ventaja del teletrabajo no solamente van a estar generando mayores niveles de eficiencia y eficacia internamente, sino que también van a generar mayores niveles de fidelidad, porque mucha gente está descubriendo que en el teletrabajo puede conciliar mucho mejor su vida. Con lo cual también hay colaterales que no van directamente a la cuenta de resultado,
pero que generan un impacto muy positivo en las empresas, ¿no? Así que este es uno de los que claramente en algunos casos va a venir para quedarse. Muy bien. Yo quería que habláramos también un poquito, porque la verdad es que hay sectores que han sido impactados por esta crisis, los que están siendo impactados muy, muy fuertemente. Yo creo que el sector textil es uno de ellos, las tiendas están cerradas, no compramos, la primavera está en pleno apogeo y no estamos acudiendo a las tiendas. El Horeca es terrible, sabes que todos nuestros bares tan queridos, nuestros restaurantes favoritos, nuestros hoteles, el turismo, lo de que hablábamos antes de la globalización, que ha sido golpeada con fuerza también por este virus invisible. El sector de la ferretería y el bricolaje, que también están todas nuestras ferreterías de barrio cerradas. Cuéntame un poco, o qué les dirías a esta gente que realmente en este momento es un momento para ellos, yo creo que de crisis profunda, porque tampoco todavía vemos un horizonte claro de cómo se va a resolver todo el cierre, ¿no? Cómo volveremos a esa nueva normalidad, en qué plazos se van a cumplir, le vamos a dejar el confinamiento. No parece que el confinamiento fue de golpe, pero no parece que la vuelta a la normalidad o a la vuelta a la calle vaya a ser igual. ¿Qué les dirías a la gente de estos sectores que están realmente en un momento crítico en este momento? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mira, Rosa, en el año 2001, septiembre del 2001, cuando fue el tremendo atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, lo primero que dijo todo el mundo es: nunca va a viajar nadie más se va a subir un avión. El día después, ¿no? Se decía eso. Desde el año 2001 hasta que empezó la pandemia, nunca viajó tanta gente, nunca hubo tantos vuelos, nunca se transportaron a tantas personas. Ahora mismo estamos todos en el ojo del huracán, es una situación compleja, pero también vivimos en una sociedad con unas características bastante definidas. Está claro que todos estamos como leones enjaulados, con ganas de volver a los bares, de volver a los restaurantes, de ir a hacer nuestras compritas o nuestras compras, de volver a tomarnos estas vacaciones de Semana Santa que no nos hemos podido tomar, de poder preparar nuestras vacaciones de verano, de poder volver a recuperar, si se puede de alguna manera, recuperar el tiempo perdido. Con lo cual yo creo que al final es altamente probable que este año sea un año malo, pero seguramente ni bien termine el confinamiento y vayamos aprendiendo a lidiar con esa nueva realidad que nos va a tocar, iremos compensando seguramente, porque aparte hay mucha mentalidad de generosidad, de decir, oye, en vez de comprar afuera, compraré adentro, en vez de quizás tomar en mi casa, tomaré en un bar. Todos tenemos, los que podemos, la disponibilidad de poder ayudar al prójimo de alguna manera, ¿no? Y eso me parece que va a ayudar muchísimo. Pues te No sé si se agradezco. cortó ahí. No, perfectamente, está todo en Perdón, orden. Rosa, que se me movilizó. Y lo otro que iba a decir es, evidentemente, tener una tienda cerrada para cualquiera que sea dueño de una tienda, de un hotel, de una ferretería, como decías, de una frutería. Bueno, fruterías no están cerradas. De lo que fuese, por supuesto, es tremendo porque, bueno, no hay flujo de caja, no hay relación con los clientes, el día a día va carcomiendo. Pero también es una oportunidad para revisar todas aquellas cosas que precisamente por tener que abrir todos los días no pudimos hacer hasta ahora. ¿Qué cosas podemos revisar para que cuando el tiempo de estar adentro se termine y salgamos, podamos empezar a aplicar y podamos empezar a poner en valor? Y sobre todo, espero y deseo que todos los consumidores y clientes, que todos de alguna manera compramos en algunas de las cosas que tú mencionabas, podamos aportar todos un granito de arena desde el cariño y el afecto por el trabajo que todos y todas estaban haciendo para que su salida de la crisis sea lo más pronta posible y que todas las personas que están ahora en la crisis puedan entender que siempre las crisis han sido oportunidades para creación de valor, para transformación a mejor de empresas. Grandes compañías han crecido y han nacido en tiempos de recesión. En ese post que luego te voy a compartir, hay como 25 compañías que son top 100 mundiales, que nacieron en tiempos de recesión, pero que cuando nacieron eran pequeñas y medianas empresas, ¿no? Con lo cual hay mucha resiliencia, pero no hay que bajar los brazos. Solamente vamos a bajar los brazos para levantar las copas y brindar cuando acabe todo esto.
Pues igual tenemos que hacerlo también con otro motivo más, porque yo creo que tú estabas preparando un libro que tenía que salir justo ahora, igual se ha retrasado un poco con todas estas circunstancias. Háblanos de Totem, porque se llama así, ¿no? El subtítulo es Totem. ¿Qué cuentas en Totem? Danos ese mensaje principal Así para es. la gente que nos vaya a escuchar. Bueno, básicamente Totem habla de cómo transformar clientes en creyentes. Totem habla de cuál es la siguiente etapa evolutiva de las marcas. Los tótems históricamente fueron elementos aglutinadores de clanes o de tribus o de comunidades alrededor de los cuales la gente se encontraba, se reunía, celebraba, creía en ellos y en su poder. Y los tótems tangibilizaban valores, historias, la razón de ser de ese clan o de esa tribu, de esa comunidad. Hoy los tótems modernos son marcas poderosas que nos hacen que nos reunamos alrededor de ellas porque creemos en su propuesta de valor, creemos en su contribución a la sociedad, nos gusta que sean sostenibles, nos gustan que cuiden a las personas, nos gusta que se comprometan con causas que van mucho más allá de solamente ganar dinero y ser rentables. Los tótems entienden a la diversidad como una oportunidad y no como un problema. Los tótems dan espacio a la mujer para que la mujer también tenga un espacio de voz y de gestión y de acción mucho más relevante que en las empresas viejas. Los tótems, de alguna manera, no solamente creen en el poder de hacer negocios, sino que creen en el poder de hacer negocios para transformar a la sociedad y el mundo a mejor. O sea que, en definitiva, la era de los tótems es una nueva era linda, buena, positiva, constructiva para la sociedad y que básicamente es el mapa para el territorio de esta próxima década de qué es lo que tienen que hacer las compañías, más allá de su tamaño, y que tengan una visión positiva del mundo que se viene, ¿no? Pues oye, a ver cuándo sale, porque yo creo que vamos a necesitar todos ese tótem encima de nuestras mesas para guiarnos hacia lo que vamos a hacer a futuro. Andy, un último mensaje para los directivos que decíamos que están en sus casas, también confinados, y que tienen que liderar este cambio en sus compañías. Danos tu mensaje clave para ellos, de ánimo y de fuerza para pensar en ese futuro. Déjame comenzar con un pequeñísimo ejemplo y después te respondo. La segunda semana de confinamiento, llamé a una de nuestras project managers internacionales, que fue la última incorporación al equipo de Totem Branding, ¿no? Y le dije que se quede tranquila, que ella mantenía su puesto de trabajo, que siga trabajando, que siga haciendo las cosas como las está haciendo. Y ella me confiesa y me dice, yo pensé que como fui la última en entrar, iba a ser la primera en salir y pensé que me iban a echar. Y yo le dije, no te preocupes, obviamente por ahora no y esperemos que nunca. Hay mucha gente que está angustiada, que no sabe si va a mantener su puesto de trabajo, no sabe bien qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Hay empleados que estar en casa resulta sencillo y para otros resulta muy complejo. Hay gente que puede teletrabajar casi de manera intuitiva y otros que no tienen ni idea. Todos están mirando a los líderes. Y yo creo que no cuesta nada, un ratito al día, poder coger aleatoriamente 3 o 4 personas del equipo y hacer un llamado de voz, no un mensaje con copia a todo el mundo, sino un llamado de voz a una persona, hablar, preguntar cómo se encuentra, estar en contacto, que sepan que su líder se preocupa por ellos, y el liderazgo se manifiesta en gestos y sobre todo se manifiesta en acciones, ¿no? Vengo diciendo hace mucho tiempo que vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir, y creo que hoy por hoy los líderes, aparte de gestionar con esta tremenda crisis de salud social, cultural, económica y financiera, lo que tienen que hacer es tomar el mando. Van a ser seguramente una nueva generación de líderes cuando acabe toda esta crisis, y es importante que todos aquellos que tienen esa madera lo hagan desde ya, y los que no la tienen, por lo menos que la descubran, que seguro que en algún lugar de su interior también está esa madera de líder, ¿no? Pues infinitas gracias, Andy, de verdad, por acompañarnos. Yo veo el cartel, si se pasa un poquitín podemos verlo todos bien. Love is all you need, como decían los Beatles, all you need is love, lo mismo. Eso es lo que necesitamos, yo creo, todos en nuestra vida, un poquito más de valores. Creo que tú has dejado
un mensaje absolutamente en línea con tu humanismo y con tu visión humanocéntrica de todo, de la sociedad y también de los negocios. Quiero agradecerte todo lo que nos has contado, que yo estoy segura que nos va a ser útil para los tiempos que vienen. Y quisiera despedirme de ti, como haces tú en tus conferencias, con esos 8 abrazos, ¿no? Nos damos un abrazo así en la distancia, ¿no? Ese es el abrazo que Andy está propagando por todas partes, Absolutamente, ahora que no nos lo absolutamente. podemos dar personalmente. No, que como no podemos tocarnos y no podemos abrazarnos, y es algo tan importante, por lo menos abracémonos así. Pues un abrazo Gracias inmenso. a ti, Rosa, Hasta y siempre, gracias a Andy. todos.